Hola, muy buen día. Siguiendo nuestro tema del Evangelio según San Juan, hoy vamos a ir a nuestra lección número 7. En esta lección vamos a ver el primer milagro y la enseñanza de Jesús. Este está en el capítulo 2, versículos 1 al 11, la fiesta de las bodas, que se encuentran allí en los primeros dos versículos de este capítulo de Juan. Jesús hizo la primera de sus señales en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Caná de Galilea se llamaba así para distinguirla de otras. Caná que había en Celesiria, ¿sí? Otra Caná. Era una aldea que estaba cerca de Nazaret. En Caná había una fiesta de boda en la que se encontraba María, que parece que tenía alguna responsabilidad, tal vez algo que ver con los preparativos, porque se preocupó cuando se dio cuenta de que faltaba vino y tenía suficiente autoridad para decirle a los criados que hicieran lo que Jesús les dijera. Hay un antiguo compendio de instrucciones a los libros del Nuevo Testamento que se llama los prefacios monárquicos, ¿sí? Que nos cuentan que el novio era nada menos que el mismo Juan y su madre Salomé, la hermana de María. No sabemos si estos detalles extras serán ciertos o no, pero la historia se nos cuenta tan gráficamente que no podemos dudar que procede de un testigo presencial. No se menciona a José, como tampoco en los otros evangelios, después de las historias de lo que es en cuanto al nacimiento de Jesús. La explicación más probable es que para entonces ya habría muerto José. La escena nos presenta una fiesta de bodas en una aldea en Palestina. Una boda era una ocasión especialísima. La ley judía especificaba que la boda de una virgen se debía celebrar en miércoles. La fiesta de bodas duraba mucho más de un día. La ceremonia en sí tenía lugar por tarde después de una fiesta y después de la ceremonia se acompañaba a la pareja a su nuevo hogar. Para entonces ya había oscurecido y la comitiva iba por las calles de la aldea a la luz de las antorchas llameantes, ¿sí? Encendidas y con un dosel bajo el que iba la pareja, ¿sí? Los llevaban por un camino intencionalmente más largo para que hubiera más personas que tuvieran oportunidad de felicitarlos. Pero la nueva pareja no se iba para la luna de miel, se quedaba en casa y recibían visitas toda la semana. Llevaban coronas y se vestían con su ropa de bodas. Los trataban como a un rey o a una reina, o a un rey y una reina, hasta donde se les se entiende ese tratamiento, y su palabra era ley. En un tiempo en que en la vida había mucha pobreza y un trabajo muy duro, esa semana de fiesta y alegría era algo especialísimo. Cuando falta el vino, Jesús participaba encantado de una ocasión alegre como esa, pero algo estuvo a punto de estropearla. Se les acabó el vino. En una fiesta judía el vino era esencial. Sin vino, decían los rabinos, no puede haber alegría. No es que la gente se emborrachara o la borrachera se miraba muy bien allí, eso se miraba muy mal y no era frecuente que se mezclaran 2 partes del vino con 3 de agua. Era una desgracia mayor y hasta una humillación terrible para los novios, el que faltara el vino en su boda. Eso explica el que María acudiera a Jesús para decirle lo que pasaba. La traducción de la respuesta de Jesús en la versión Reina Valera hace que suene muy descortés, ¿no? Porque, ¿qué tienes conmigo, mujer? Esa es una traducción literal de las palabras, pero no nos permite ver el tono, ¿sí? O imaginarnos ese tono. Seguramente Jesús le estaba diciendo a María sencillamente que lo dejara en sus manos,
que él ya sabía lo que tenía que hacer. La palabra mujer, ¿sí? Guinay, también puede despistarnos. Nos parece muy ruda y abrupta, pero es la misma palabra que usó Jesús en la cruz dirigiéndose a María al confiársela a su discípulo amado. ¿Sí? Lejos de ser una manera ruda y descortés, se dirige a una mujer. Era un título de respeto. No tenemos en castellano una expresión que corresponda exactamente. La palabra señora expresa por lo menos la cortesía que se supone en el tono. Lo dijera como lo dijera María, no lo tomó como déjame en paz, sino todo lo contrario. Así es que fue a los criados y les dijo que hicieran todo lo que Jesús les dijera. A la entrada había 6 grandes tinajas para el agua. La palabra que la versión Reina Valera traduce por cántaros, metretes, equivale a unos 40 litros, o se nos dice que en cada tinaja cabrían 2 o 3 cántaros, es decir, alrededor de 100 litros. El agua, al convertirla Jesús en vino, y lo vemos allí en Juan capítulo 2, versículos 6 al 10. Juan está escribiendo su evangelio para los griegos. Así es que les explica que estas tinajas se tenían para guardar el agua que se usaban en los ritos de purificación de los judíos. Jesús dijo que llenaran las tinajas hasta el borde. Juan da ese detalle para que se sepa que allí no se metió más que agua, y luego les dijo que sacaran algo y se lo llevaran a los argitriclinos. Nuestro equivalente de argitriclinos sería el padrino o los padrinos. Cuando éste probó el agua que se había vuelto vino, se quedó alucinado y llamó al novio: tú te tenías guardado el mejor vino hasta ahora. Así es que fue en la boda de unos pueblerinos de Galilea donde Jesús manifestó su gloria. Y fue en aquella ocasión cuando sus discípulos adoptaron otro detalle que hizo darse cuenta de quién era el Maestro. Tomamos nota de 3 cosas en esta señal maravillosa que realizó Jesús. La primera, tomamos nota de cuando sucedió en una fiesta de bodas. Jesús estaba en un ambiente y no era ningún austero, o sea, ningún aguafiestas. Todo lo contrario, como vemos aquí, le encantaba participar de la alegría y el regocijo de una boda y ayudar en los problemas que se presentaban. En segundo lugar, tomamos nota de dónde sucedió. El humilde hogar de una aldea de Galilea. Este milagro no se realizó en el escenario de una gran ocasión ni en presencia de grandes multitudes, sino en un hogar. En tercer lugar, tomamos nota del por qué sucedió. Fue para salvar a una humilde familia en Galilea, para lo que Jesús desplegó su poder. Lo hizo movido por la simpatía, la amabilidad, la comprensión hacia la gente sencilla. Además, esta historia nos revela 2 cosas hermosas sobre la fe que María tenía en Jesús. La primera, instintivamente, ella como madre acudía a Jesús cuando surgían problemas, conocía a su hijo. Él estuvo en el hogar familiar hasta los 30 años y todo ese tiempo Jesús y María compartieron la vida. En segundo lugar, aun cuando María no sabía lo que Jesús iba a hacer, aun cuando pareciera que no le había hecho caso, todavía María creía tanto en él que dirigió a los servidores y les dijo que hicieran lo que Jesús dijera. María tenía la fe puesta y toda su confianza aún cuando no entiende, ¿sí? Y no sabía lo que iba a hacer Jesús, pero estaba segura de que lo que hiciera sería lo mejor, porque sabía quién era Jesús. Además, esta historia nos dice algo de Jesús. Respondió a María y dijo: todavía no ha llegado mi momento. A lo largo de toda su vida, Jesús sabía que había venido al mundo para una tarea y con un propósito determinado. Veía su vida no en función de sus deseos, sino en relación con su voluntad o con la voluntad del Padre. No veía su vida en marco de inconstante fluir de tiempo, sino en la permanente y definitiva eternidad. La vida de Jesús iba transcurriendo segura hacia el momento para el que había venido al mundo, ¿sí?
Ahora vemos también en el versículo 11, eh, hemos de pensar en la verdad profunda, permanente que Juan está tratando de enseñarnos con esta historia en todo el Evangelio. No escribió nunca ningún detalle superfluo o innecesario. Todo tiene un significado y todo señala más allá. Había 6 tinajas de piedra y a la orden de Jesús el agua que contenía en esas tinajas se volvió en vino, se convirtió en vino. Para los judíos el 7 es el número completo y perfecto y el 6 es incompleto e imperfecto. Las 6 tinajas de piedra representan la ley judía incompleta e imperfecta. Jesús vino a acabar con la imperfección de la ley y a poner en su lugar vino nuevo, el evangelio de su gracia. Juan nos está diciendo que las imperfecciones se han convertido en perfección en Jesús y que la gracia se ha vuelto ilimitada, suficiente y más que suficiente para todas las necesidades. A los judíos Juan les decía, Jesús ha venido a cambiar la imperfección de la ley por la perfección de la gracia. Y a los griegos, Jesús ha venido real y verdaderamente para hacer lo que vosotros solo podáis soñar que vuestros dioses hicieran. Hay muchas tareas acerca de este pasaje. Hay muchas cosas que aclarar. La tinaja, que significa religión, esfuerzo humano para agradar a Dios, ritos, rituales, lavamiento. Encontramos también la prensa de vino en el antiguo Israel. La piedra, que significa va a inflexibilidad o impermeabilidad. Las tablas de la ley fueron hechas en piedra. El corazón religioso es endurecido y comparado con una piedra. Dogmas establecidos y tradición de los religiosos que se vuelven rígidos e inmutables a los que la practican. El agua es el conocimiento lejano de Dios. Un agua estancada lava por fuera, pero por dentro hace daño. En cambio, la palabra de Dios es comparada con agua viva, lo que quiere decir la palabra, que es Jesús. El cántaro es un recipiente más pequeño de almacenamiento y las 6 tinajas de piedra representan el sentido estricto al judaísmo, pero también representan cualquier estructura religiosa. Asfixia toda expresión espiritual. Las tinajas son el esfuerzo humano insuficiente e imperfecto por relacionarse con Dios mediante la religión. Recuerda, el vino era considerado como algo especial para sanidad, para bendición y para prosperidad. Dios les bendiga. Espero disfruten esta lección. Un abrazo. Con amor, Janet.